Hola, estimados estudiantes, muy buenas noches. ¿Cómo están, estimados empresarios, el día de hoy? Espero que muy bien. Vamos a brindar los mismos 10 minuticos de siempre para esperar, digamos, el restante de compañeros que se puedan conectar a la capacitación del día de hoy. Bueno, Buenas tardes, profesor.
Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes, empresarios. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo han estado? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo está? Perfectos. Espero que ustedes también estén muy bien. Gracias, sí. Bueno, ayer nos quedamos en esta partecita. Bueno, ¿cómo les ha ido a ustedes hasta este momento, muchachos? En cuanto a las cotizaciones, ¿ya dieron inicio a ese proceso, muchachos? Yo no, todavía no he podido. ¿No? Bueno, muchachos, no hay inconveniente, pues recomendación. Tan pronto podamos, digamos, como ese inicio, muchachos, porque pues, digamos, como les dije el día de ayer, el tiempo apremia, ¿verdad? Lastimosamente en este momento también le he escrito a Tatiana y no me responde, no le llegan los mensajes, seguramente tiene problemas de conectividad y eso pues nos ha limitado para poder comunicarnos y más tarde tener el enlace de asistencia para compartirlo. Muchachos, una consulta. Les quiero hacer una consulta muy personalmente. ¿Ven algún inconveniente con que podamos reunirnos la clase del jueves, pasarla para el viernes? Es que tengo un evento del lugar donde trabajo, específicamente el mismo jueves, y pues me la comunicaron apenas el día de hoy. Quisiera saber si es posible poder modificar esa fecha del jueves para el viernes, muchachos. Por mí no hay problema. Gracias. Por ¿Alguien mí más? tampoco, profe, no hay problema. Muchas gracias, Liliana. ¿Alguien de pronto tiene algún tipo de inconveniente respecto al favor que les estoy pidiendo, muchachos? Como para tenerlo, digamos, presente en caso tal no se pueda. Muchas gracias, Yuri. Bueno, entonces en ese sentido, digamos que ya he charlado con ustedes, voy a solicitar el cambio, digamos, de modificación en plataforma para la clase y capacitación del día jueves para el día viernes y que se habilite claramente, pues entonces las fechas. Bueno, demos inicio a la capacitación del día de hoy. Bueno, ya cuando nos sentamos nosotros como tal a hablar sobre proyectos de innovación, es importante que nosotros también diferenciemos entre la mejora continua y la innovación. La mejora continua es como ese eslabón que se establece bajo el concepto del ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, que a pesar de que también va muy ligada con la innovación, porque pues estamos, digamos, eh, verificando, actuamos y a su vez también esa actuación está encaminada a solucionar problemas que ya habíamos planeado y hecho anteriormente, ¿cierto? Pero cuando hablamos de innovación es algún punto o es un punto mucho más específico. Ambas son útiles, muchachos. Su propósito, su alcance y su impacto son distintos. Bueno, la mejora continua se centra en optimizar algo que ya existe. ¿Listo? Se busca hacerlo más rápido, se busca hacerlo más económico, se busca hacerlo más eficiente o en su defecto mucho más cómodo. Pero lo que sí se pretende es no alterar de fondo lo que se está ofreciendo o como ya se viene trabajando dentro de la organización. En cambio, la innovación va a implicar un cambio más sustantivo, uno que se dedique a transformar la manera significativa de lo que se está haciendo o la forma en que mi negocio está funcionando, está trabajando y pues está posicionándome en el mercado, ¿cierto? Hablemos a modo de ejemplo, digamos, puede ponerse una microempresa familiar que se dedica a hacer empanadas. Si la familia quizá decide
pesar mejor la masa para que todas queden del mismo tamaño, o quizá cambia también la distribución de la cocina para reducir el tiempo también de preparación de las empanadas. Eso es mejora continua. ¿Listo? El producto sigue siendo el mismo, pero se produce de una manera un tanto más eficiente. En cambio, si esa misma empresa decide crear empanadas vegetarianas para atender un nuevo público o en su defecto vender combos congelados para que pues las personas las preparen directamente en cada una de sus viviendas, pues ahí se está hablando como tal de innovación, porque la manera de ofrecer el valor como tal del producto ya ha cambiado, ¿cierto? Este tipo de diferencia es también muy importante porque también está influyendo directamente en el impacto del proyecto dentro de la organización. Cuando una empresa innova, es posible obtener ventajas competitivas claras, puede diferenciarse de la competencia, puede entrar en nuevos mercados, mejorar la calidad del producto o incluso crear nuevas líneas de negocio. ¿Listo? Por ejemplo, una señora vende postres. ¿Listo? Sus postres son postres caseros o, bueno, en su barrio puede dar un paso de innovación si decide quizá vender por suscripción semanal y entregar un menú más variado cada viernes. ¿Listo? Listo. No solo está, perdón, está mejorando su producto, esa persona está transformando la experiencia que tiene con su cliente fidelizado y el modelo de negocio, ¿verdad? Eso puede, digamos, llevarla a Bueno, tener ingreso más estable y en relación mucho más fuerte con quienes están comprando su producto. Hola Gabriel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, espero que muy bien, Gabriel. Eh, bueno, listo. Ya entendiendo ese punto de vista, aclaremos también otra cosa. Sin embargo, a pesar de lo anteriormente mencionado, junto con los beneficios aparecen también desafíos que son de característica natural. La innovación trae consigo algún tipo de incertidumbre porque se está quizá encaminando hacia algo que claramente va a estar desconocido, ¿verdad? No hay ninguna garantía inmediata de que realmente vaya a funcionar. Hay muchas decisiones que se deben tomar con la información disponible. No hay una certeza que nos dé una razón completa de lo que realmente pretendemos nosotros obtener basado en este elemento innovador. Ejemplo, puede ocurrir cuando un agricultor decide cambiar parte del cultivo tradicional por uno con quizá un mayor valor comercial. ¿Listo? Puede ser un cultivo de mora, aguacatejas, plantas aromáticas. El riesgo existe, muchachos. Puede que el primer ciclo no den los resultados que quizá el agricultor está esperando, ¿verdad? O que sea necesario aprender nuevas técnicas. Aún así, muchachos, esa decisión, si se acompaña adecuadamente, puede abrir una oportunidad que antes quizá en su defecto no existía. ¿Vale? Otro reto, un tanto frecuente también es la resistencia al cambio, muchachos. Cuando se modifica algo dentro del negocio, es normal que trabajadores, socios o incluso clientes expresen dudas o inconformidades que van surgiendo. Un caso común ocurre también en los talleres mecánicos o bodegas, donde se introduce una herramienta digital para llevar algún tipo de inventario. Ahí al inicio, digamos, puede aparecer más complicado el cuaderno tradicional, pero pues ya con el tiempo, pues va a permitir evitar algún tipo de pérdidas, va a permitir calcular.
precios con algún tipo de precisión. Se, digamos, se van a poder planificar también compras con datos reales. Eso es muy importante. Listo, muchachos. Muchachos, ¿entendido hasta este momento? Hola, profe, buenas noches. Sí, claro Vale, el tema. perfecto. Muchas gracias. No, ¿Me dan un profe, Señor? el asunto es que este, hoy me está sacando mucho aquí el internet, el internet, Entiendo. Vale, no te preocupes. Tan pronto puedas, toda con gusto te cogida conectas. desde el comienzo. Incluso una recomendación que usted hacía, sí, no la capté desde el inicio, que usted hablaba del viernes, no sé qué. Ah, ya, sí, señor. Es que les mencionaba que pues de mi lugar de trabajo me hicieron una citación para un evento el día de mañana, jueves, en horas de la noche. Gracias. Sin embargo, pues claramente tengo el compromiso con ustedes y por ello, digamos, quería mencionarlo con ustedes para ver si existía la posibilidad de pasar esa hora, esas 2 horas de mañana para el día viernes, debido pues al compromiso que tenemos. Si quizá alguna persona tiene algún tipo de inconveniente con ello, pues me verían la obligación pues de asistir normalmente acá y pues no poder asistir al evento invitado. Pero si me pueden hacer el favor, les agradecería y pasaríamos la clase para el día viernes. No, de mi parte, mejor dicho, sin inconvenientes, profe. Muchas gracias, Gabriel. Le agradezco mucho por su colaboración. Profe, nosotros sí tenemos un compromiso el viernes, desde el domingo lo tenemos. Sí. Sí, profe, nosotros el viernes tenemos un compromiso de 7 como hasta las 11 de la noche. Ok, ok. Sí, Déjame, pues yo hago la consulta directamente con, con el cuerpo administrativo a ver qué me mencionan, ¿vale? Pero entonces, si es así, no te preocupes. No, no podría. Yo no podría, ¿vale? Listo. Continuemos, digamos, con este punto. Digamos que ya en esta parte del contenido se presenta como la relación entre los proyectos de innovación y su enfoque del PMI que explicamos el día de ayer. Eh, que es una de las metodologías más reconocidas también, cabe aclarar, para poder gestionar proyectos en diversos sectores. Lo interesante aquí es que, aunque el PMI nació como una metodología estructurada y a su vez también tradicional, hoy reconoce que los proyectos innovadores van a requerir también algún tipo de flexibilidad. ¿Listo? Bueno, aparte de flexibilidad, también de experimentación y quizá una forma distinta también de avanzar. Por eso se habla de la metodología híbrida, que ya es una combinación entre la estructura y la adaptación. ¿Listo? Expliquémoslo de una forma más simple. Podríamos decir que el PMI aporta orden como tal, aporta claridad y control del proyecto. ¿Listo? Mientras que los enfoques ágiles aportan velocidad, aportan experimentación y capacidad de ajustar el proyecto según lo que se está aprendiendo y pues en el tránsito del tiempo. Digamos que esto es bastante útil para quienes trabajan con productos o servicios que se encaminan rápidamente dependiendo el cliente, dependiendo el mercado o dependiendo el entorno. A partir, digamos, de esta lógica se mencionan, digamos, 4 marcos de referencia que pueden complementar la gestión del proyecto de innovación.
El primero, pues como el día de ayer les mencioné, es el PMBOK, que funciona como una especie de guía estructurada. Esta permite tener una claridad sobre fases del proyecto, sus responsabilidades, los recursos, los riesgos y tiempos también. Un ejemplo, digamos en economía popular sería un emprendimiento comunitario que quiere quizá abrir un pequeño taller textil y necesita permisos, necesita cotizaciones, necesita proveedores, procesos claramente definidos antes de poder iniciar, ¿verdad? El segundo marco mencionado eh, se llama Agile, se lee en español, y el Scrum. Estos se enfocan, digamos, en avanzar en etapas cortas, revisar resultados constantemente y ajustar lo que es realmente necesario. Aquí, digamos, se espera tener todo perfecto desde el inicio, pero también es ir construyendo mientras se va validando en el transcurso del tiempo. Esto, digamos, puede aplicarse, por ejemplo, en una panadería que quiere quizá explorar nuevos productos y a su vez comience también probando tres recetas con pequeños grupos de clientes antes de quizá decidir cuál llevará al menú final. ¿Listo? Luego aparece el Design Thinking, que se centra en el usuario como tal, muchachos. Este enfoque busca desarrollar una solución desde la intuición, desde lo que yo creo que pueda llegar a suceder o por lo cual está sucediendo algo. ¿Listo? Pero también desde la comprensión profunda del cliente. ¿Qué necesita el cliente? ¿Qué le duele? ¿Qué espera? ¿Cómo se siente él en casa? ¿Cómo percibe el producto o el servicio? En un negocio pequeño, esto quizá podría verse cuando un artesano pregunta a sus compradores qué colores les gusta, qué tamaño necesita, cómo usted está usando mi producto. Y eso lo ajusta a su diseño basado pues en la información ya obtenida. ¿Listo, muchachos? Muchachos, ¿dudas? ¿Inquietudes? Clarísimo, profe. Vale, perfecto. Ahí estamos, Continúe. ahí estamos. Perfecto, Luis Ángel, muchas gracias. Digamos que en esta fase del proyecto entramos ya como tal en la planificación, que es el momento donde el proyecto deja de ser solo una idea y quizá empieza a tomar una forma un tanto más concreta. ¿Listo? Aquí se define con claridad qué se va a hacer, muchachos, con qué recursos vamos a trabajar, cuánto a nosotros nos puede costar, cuánto tiempo va a tomar hacer esa gestión y a su vez también valoramos los riesgos que podrían llegar a afectar ese desarrollo. ¿Listo, muchachos? Hay un... Listo, perfecto. ¿Podríamos nosotros llegar y decir que esta fase funciona como cuando una familia planea construir una pieza adicional en su casa, una habitación? Antes de quizá empezar a mezclar cemento, ellos van a necesitar saber cuánto material van a usar, ¿cierto? Cuánto dinero tienen que invertir, en qué orden deben quizá hacerse las compras o las cosas para no perder tiempo ni recursos también, ¿cierto? Entonces, uno de los primeros pasos es definir los objetivos SMART. Muchachos, ¿qué son los objetivos SMART? Ya nosotros lo habíamos visto. Los que son medibles, alcanzables, no me acuerdo qué más. Perfecto, no, 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 estás muy bien. Listo, no, pero me gusta que como que ya van agarrando la idea de lo que vamos a trabajar. Eso significa que los objetivos deben ser específicos, son medibles, son alcanzables, son relevantes y con el tiempo definido. ¿Listo? Ejemplo, una microempresa que produce tamales no debería plantearse un objetivo vago como simplemente decir yo quiero vender más tamales o voy a vender más tamales, porque eso a la hora de la verdad no permite medir un éxito, muchachos. Un objetivo SMART
sería, por ejemplo, aumentar las ventas de los tamales en un 15% en los próximos 3 meses mediante una distribución en tiendas cercanas. ¿Listo? Ese tipo de objetivos a usted le permite evaluar avances, le permite tomar decisiones basadas en datos, basadas en lo que ya está ocurriendo en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Luego de eso ya se crea una estructura de desglose de trabajo o EDT, como se los enseñé el día de ayer. Esto consiste en dividir el proyecto en tareas pequeñas y que sean totalmente manejables, muchachos. En una panadería que quiere lanzar quizá un nuevo producto, la EDT pues podría dividirse en pruebas de recetas, en compras de los insumos, en verificación de calidad de los insumos, en el diseño y empaque, en registros sanitarios, estrategias de venta, pruebas con clientes. Listo, todas esas fases se pueden entrar como tal a contemplar. Listo, muchachos. Cuando las tareas están claras, va a resultar mucho más fácil poder asignarlas y a su vez también estimar costos y controlar esos avances. Después ya de eso se desarrolla un cronograma donde pues se van a definir cuánto tiempo van a tomar cada una de las actividades y en qué orden deben realizarse. ¿Listo? Aquí como tal entra el uso del diagrama de Gantt o del método del camino crítico que ayudan, digamos, a poder identificar cuáles tareas son más indispensables y así poder avanzar y cuáles pueden quizá darles un poquito más de espera. ¿Ustedes quizás se han familiarizado con el diagrama de Gantt? No. ¿No? El diagrama de Sí. Gantt, ok, gracias. El diagrama de Gantt es un diagrama muy simple que, digamos, se subdivide por etapas en caracterización por el tiempo. Ejemplo. Una actividad para realizar unos huevos ricos. ¿Listo? Entonces, digamos, la primera actividad va a ser rallar el tomate. La segunda actividad, rallar la cebolla. La tercera actividad, batir los huevos. La cuarta actividad, mezclar todo. Estoy diciéndolo de una manera muy, muy superficial, ¿cierto? Entonces tenemos 4 actividades. Entonces, digamos que la primera actividad va a tomar 2 minutos. Entonces, el diagrama de Gantt a nosotros nos permite, digamos, frente a esa primera actividad, colorear ese sector que va a durar 2 minutos. Entonces, ya debajo de ella, que será la segunda actividad, y posterior a haber pasado esos 2 minutos, podemos colorear la segunda actividad, cuánto vaya a demorar, 2, 3, 1 minuto, y así sucesivamente. Digamos que es una forma muy fácil de poder determinar cuánto tiempo se va a demorar el poder nosotros realizar cada una de las actividades y si se cumplió basado en los objetivos que tenemos presupuestados. ¿Listo? Bueno, ahora otra parte importante es la planificación de los recursos y el presupuesto. Aquí es donde se define cuánto dinero es necesario, qué materiales se requieren, cuántas personas van a participar y si en su defecto hay dependencia de proveedores externos. En economía popular, hablándolo desde el punto de vista más común para nosotros, esto es bastante importante y crítico a su vez, por lo general, porque no existen grandes reservas financieras en cuanto a los presupuestos, digamos, comunes de la mayoría de las MIPYMES, ¿cierto? Un taller de confección puede quizá planear una compra de una tela en bloques pequeños para quizás reducir el riesgo en lugar de comprar al por mayor antes de validar el modelo del producto, ¿verdad? Ejemplo. Listo. Finalmente, ya en esta etapa se identifican y se evalúan esos riesgos. Digamos que aquí no solo se está visualizando y pensando esos escenarios negativos por quizá un temor que ya tengamos nosotros, sino que también hablamos de anticiparlos por estar, digamos, preparados nosotros para con el riesgo. Por ejemplo, un productor agrícola, esa persona puede quizá identificar un riesgo en cuanto a la variabilidad del clima. ¿Listo? Un proveedor inestable o la fluctuación del precio de insumos es algo también que puede ser bastante dinámico y explosivo. Em, Reconocer estos riesgos para nosotros se va a convertir en tarea. Digamos,
para poder permitirnos diseñar esas alternativas, como tener proveedores secundarios, como ajustar tiempos de entrega y demás para la gestión de cada una de nuestras empresas, muchachos. Muchachos, hasta el momento, ¿dudas, inquietudes? Pues no. Listo, listo, muchachos, continuemos. Eh, Continuando hablando sobre el proceso, nosotros ya entramos como tal en la ejecución del proyecto como tal. Aquí es cuando todo lo que ya nosotros realizamos bajo el modelo de planificación va a empezar a poder tomar una forma y también a materializarse. Aquí nosotros ya no vamos a estar imaginando ni definiendo, sino que nosotros vamos a estar es haciendo realidad lo que ya planificamos y planteamos dentro de la formulación de nuestro proyecto. Esta fase va a implicar coordinar personas, va a implicar coordinar eh, recursos también, tiempos y quizá actividades también para cumplir con los objetivos ya establecidos. La ejecución va a exigir un liderazgo y que ese liderazgo sea un liderazgo claro también. Aquí no se trata solo de que el líder llegue y dé órdenes, ¿listo? Es de acompañar al equipo, de aclarar dudas, de resolver obstáculos y a su vez de asegurarse de que todos comprendan qué deben hacer y con qué propósito se debe hacer. Por ejemplo, si una microempresa de alimentos decide quizá lanzar una nueva línea de jugos naturales, ¿listo? Entonces, la ejecución va a implicar que debe asignar quién va a comprar la fruta. Esa es la primera tarea. ¿Quién va a producir los jugos? ¿Quién encarga, digamos, la parte del empaquetado? ¿Quién hace la entrega? ¿Quién registra los pedidos? Entonces, cuando cada persona sabe su responsabilidad, sabe su rol, sabe qué tiene que hacer, muchachos, el proyecto claramente va a tornar en cuanto a un avance positivo, ¿cierto? Con menos confusiones. Entonces, es muy importante dejar eso bastante claro. Perdón. La comunicación también juega un papel que es muy importante y central, digamos, en esta fase del proceso. No basta con sentarnos y hablar y hablar y hablar del proyecto. Hay que quizá, o en la medida de las posibilidades, poder asegurar que la información llegue totalmente clara y concisa en el momento que claramente debe llegar, o sea, un momento que sea realmente adecuado. En pequeños negocios esto puede verse, digamos, en algo tan sencillo como quizá tener un grupo de WhatsApp donde se reporten avances, donde se reporten pedidos o algún tipo de cambios dentro de la empresa. Por ejemplo, si un proveedor avisa que el material llegará un tanto más tarde, pues esa información permite poder ajustar las tareas y a su vez también evitar retrasos mayores, ¿verdad? Durante la ejecución se van a desarrollar también el producto o el servicio final. Eso va a implicar que se debe probar o ajustar o corregir o mejorar un emprendimiento, digamos, de artesanías. Eso puede empezar, digamos, elaborando 10 piezas del nuevo diseño. Y al escuchar comentarios de los clientes, ellos ajustaron esos detalles como colores, como tamaños, materiales, antes, digamos, de iniciar a producir en grandes cantidades. En esta etapa, los errores no quiero que los vean ustedes como fallas, son más bien como insumos de aprendizaje para con su proyecto, muchachos. Otro punto importante sería la gestión del cambio, inclusive con una buena planificación. Es muy común que aparezcan situaciones que quizá no están siendo previstas. Eh, Demoras en insumos, fallas técnicas, solicitudes de nuevos, o solicitudes nuevas del mismo cliente, quizá, o dificultades en el proceso.
Ejemplo, digamos, un taller de costura donde una máquina se daña justo antes de entregar un pedido, que es lo que casualmente suele suceder dentro de las empresas. En lugar de ellos detenerse, la gestión del cambio va a permitir evaluar algún tipo de alternativa, muchachos, usar otra máquina, subcontratar un apoyo, generar una negociación de tiempo con el cliente. Entonces, lo importante es que actuemos de una manera ágil, estratégica y no impulsiva, muchachos. Ya finalmente a esto, digamos, en esta fase se gestionan los proveedores y los contratistas al mismo tiempo. En la economía popular esto va a significar mantener buena relación con quizá con quienes suministran algún tipo de material o prestan algún tipo de servicio. Negociación, bueno, negociando quizá precios justos, entregando de manera puntual y acuerdos claros generados entre ellos mismos. Digamos que una relación estable con los proveedores que nosotros tenemos dentro de nuestras empresas puede ser diferenciada entre avanzar sin algún tipo de interrupción o detener el proyecto como tal por algún tipo de falta de material. Las metodologías ágiles como el Scrum o el tablero de Kanban, muchachos, que les expliqué ayer, estos pueden ayudar a organizar las tareas y visualizar el avance. No son No quiero que las vean solamente como herramientas tecnológicas. Incluso pueden hacer, digamos, una pared de post-list. Muchos pequeños talleres usan quizá pizarras marcando, digamos, con columnas como pendiente, como en proceso, como finalizado. Entonces, esa simple visualización que ya están obteniendo de ellos les va a ayudar a poder enfocarse y a su misma vez a su vez a colaborar, muchachos, y a poder priorizar las actividades que se deben llevar a cabo dentro de la empresa. ¿Listo, muchachos? Bueno, ya continuando con esta fase, nos vamos a enfocar en la parte del monitoreo y el control, que esto es un proceso de supervisión en lo que está ocurriendo dentro del proyecto y a su vez poder compararlo con lo que ya se había planificado. ¿Listo? En este espacio, digamos que no estamos visualizando solamente vigilar para criticar. Aquí, digamos, tratamos es de observar para corregir a tiempo. Bueno, esta etapa funciona como cuando alguien está cocinando. No basta con poner la olla solamente a la candela, ¿cierto? Hay que revisar si la sal está adecuada, si la mezcla está espesa, si el fuego está demasiado alto. Entonces, eso es monitoreo, muchachos. Y el resultado puede ser distinto a lo esperado si nosotros no estamos monitoreando, incluso si la receta, todos los insumos eran correctos. Bueno. Uno de los elementos también centrales de esta fase es que podamos revisar el cronograma que establecemos y el presupuesto. Eso va a significar comparar lo que se pensaba gastar y el tiempo estimado contra lo que realmente está ocurriendo, se está gastando y se está, digamos, brindando el espacio en tiempo. Por ejemplo, en un proyecto de confección, digamos, de uniformes escolares, si el proveedor, digamos, de tela tarda más de lo acordado de uniformes escolares, digamos, ¿cierto? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la confección de los mismos uniformes. Entonces, eso quiero que lo veamos como si un insumo sube de precio, también es necesario ajustar el plan para poder evitar los retrasos o los gastos excesivos que se van a generar por la subida y la fluctuación del precio de ese insumo. Si ese seguimiento lo realizamos nosotros desde un punto de vista activo, muchachos, el proyecto puede terminar costando mucho más dinero del que quizá nosotros teníamos presupuestado. Para ello, digamos, vamos a medir por medio de indicadores de desempeño o KPIs. Esos indicadores ayudan a poder conocer si el proyecto está avanzando de una forma adecuada en términos prácticos. Digamos, un pequeño emprendimiento de panadería podría establecer KPIs como el número de unidades producidas por semana,
el porcentaje de productos defectuosos o porcentaje de clientes que están repitiendo algún tipo de compra, ¿verdad? Para poder así determinar como nuestro producto más popular. Gracias a esos indicadores, el negocio no depende de suposiciones. Dependería es como de la información real que está permitiendo poder tomar algún tipo de decisión basados en datos y que claramente van a estar fundamentadas. En esta etapa, digamos, también se identifican esos riesgos emergentes que claramente rodean siempre nuestro espacio. Digamos que aunque es en la fase de la planificación se anticiparon posibles riesgos durante la ejecución, quizá puedan llegar a aparecer nuevos factores. Por ejemplo, si un emprendimiento agrícola está desarrollando un nuevo producto basado en frutas locales, ¿listo? Y hay una disminución inesperada, digamos, de la cosecha. Entonces, ese evento se va a convertir en una especie de riesgo emergente que debe gestionarse. Tal vez se requiera buscar un proveedor, cambiar el producto o quizá ajustar algún tipo de precio. ¿Listo, muchachos? En cuanto al control de calidad, es otro aspecto que también claramente se torna bastante importante. Aquí, aparte de entregar algo, debe cumplir también con un estándar acordado. En un proyecto de innovación, digamos basado en productos artesanales. Por ejemplo, si el diseño pactado con el cliente tiene, digamos, ciertos colores, ciertas medidas específicas, cualquier variación que yo le realice es, va a afectar, digamos, la calidad de mi producto. Eso, digamos, esas variaciones deben controlarse en pocas palabras para poder evitar devoluciones, poder evitar pérdidas de la confianza de mi cliente hacia mi empresa, muchachos. Finalmente, la comunicación, digamos, del estado del proyecto en cuanto a los stakeholders es fundamental. Eso permite mantener informadas a todas las personas involucradas, desde socios, desde proveedores hasta clientes o instituciones financiadoras. En cuanto a la economía popular, esto, digamos, puede ser tan simple como enviar un mensaje periódico o indicando los avances del proyecto o a su vez programar una reunión semanal para revisar esos resultados, ¿cierto? Entonces, las herramientas utilizadas en esta fase, muchachos, como los tableros de control que les mencioné hace un momento, las metodologías de calidad, pueden aplicarse de una forma formal, valga la redundancia, o adaptada o digamos en un negocio pequeño, un dashboard, por ejemplo, puede ser una hoja de cálculo o incluso una cartulina que está pegada en la pared con colores para identificar avances, identificar retrasos y a su vez también las prioridades que tenemos dentro de nuestro proyecto. Lo importante, aparte de la herramienta, es más bien su función, es ayudar a tomar decisiones mejoradas y que estén más oportunas, basadas en los datos previos que podemos llegar a obtener dentro de la información que tenemos en nuestra empresa. ¿Entendido, muchachos? Muy bien, profe. Excelente. Vale, muchas gracias, Gabriel. Bueno, ya digamos que en esta etapa llegamos como tal al cierre del proyecto. Esto es tan importante como el inicio, muchachos. Esta fase permite formalizar la conclusión, permite verificar que se cumplieron los objetivos y a su vez también asegurar que el producto o el servicio final esté listo para poder entregarse al cliente o simplemente para lanzarlo al mercado. ¿Listo? Entonces, crear un proyecto no va a significar simplemente terminar una tarea como tal. Eso es más bien reflexionar, es validar y a su vez también documentar los resultados para que ese aprendiz sirva, digamos, en proyectos futuros. Lo primero que tenemos que hacer es validar la entrega final con el cliente o el usuario. Eso va a significar confirmar
que lo que se desarrolló va a cumplir también con lo que está acordado dentro de la planificación. Si un pequeño taller, digamos, de carpintería diseñó un mueble personalizado, entonces en esa etapa se van a revisar junto con el cliente medidas, acabados, ¿sí? Funcionamientos y a su vez también los materiales. Si hay quizá diferencias entre lo que se solicitó y lo que se entregó, pues este es el momento para que podamos corregir esa validación, muchachos, evitar reclamos posteriores y a su vez también fortalecer la relación comercial. ¿Vale, muchachos? Muchachos, nos compartieron en este momento el enlace de asistencia para la capacitación del día de hoy. Sin embargo, vamos a brindar el espacio a las 7:30 como siempre para, digamos, realizar el llenado de ese enlace de asistencia. Pero si lo quieren llenar desde ya, no hay problema. ¿Listo? Bueno, continuando con la temática, ya después de toda esta partecita que les acabo de mencionar, se va a empezar a evaluar el desempeño del proyecto como tal. Aquí se va a analizar qué salió bien, qué salió distinto a lo que se espera, a lo que ya estaba planeado y por qué salió de esa manera. ¿Listo? En un emprendimiento de gastronomía que quizá diseñó un nuevo menú, pues esta evaluación podría mostrar que el producto tuvo buena aceptación, pero que el proceso de producción fue lento y mucho más lento de lo que quizás estuviera esperando. Entonces, lo cual puede ser una señal para mejorar el procedimiento y antes de poder escalarlo y producirlo en masa para las personas que vienen a visitarnos. Entonces, en esta fase también se documentan las lecciones aprendidas. Esto no lo quiero que lo vean solamente como redactar un documento sofisticado. Puede ser simplemente una lista organizada de aprendizajes prácticos. Por ejemplo, una costurera que implementó un nuevo modelo podría anotar, las telas gruesas reducen la productividad. Los clientes prefieren colores neutros. Los moldes deben quizá ajustarse según las tallas. Entonces, este registro se va a convertir en ese conocimiento acumulado que quizá nos va a permitir a nosotros evitar errores. Digamos que también es importante cerrar contratos o compromisos con proveedores, con clientes, con miembros del equipo o entidades financiadoras. En negocios pequeños esto puede ser algo tan simple como quizá avisar formalmente al proveedor que no habrá pedidos adicionales o en su defecto cerrar cuentas pendientes. Entonces, liberar recursos va a significar que el proyecto ya no se sigue consumiendo en cuanto al mismo tiempo, en dinero y esfuerzo, ¿verdad? Finalmente, esta fase va a contemplar reconocer el trabajo ya realizado, muchachos. Digamos que aunque muchas veces la economía popular no se acostumbra a celebrar esos avances, hacerlo también permite fortalecer la motivación y la cohesión de nuestro equipo que tenemos dentro de nuestras empresas. En un equipo pequeño, esto puede ser quizás compartir una comida, públicamente a las personas, agradecer el compromiso y demás. Más allá del gesto, es el mensaje claro que se les brinda. El proyecto pues tuvo un cierre digno y se reconoce ese esfuerzo que es bajo el cual, digamos, fue realizado. Las herramientas utilizadas en esta fase, como digamos el informe final, encuestas de satisfacción o el análisis de retorno de inversión, pues va a poder ayudar a medir el impacto real del proyecto. Por ejemplo, si una microempresa invirtió 1 millón de pesos en producir quizá una nueva línea de productos y logró generar ventas por 1.600.000 en 3 meses, es posible calcular la inversión que fue rentable y cuánto tiempo también tomó en recuperar lo invertido, ¿verdad? Bueno, muchachos, digamos que continuando con la temática en mención, perdón. Aquí nosotros entramos en ese concepto importante para cualquier proyecto innovador
la cultura de la innovación como tal. Eh, Esto es como la forma en la que se organiza y se piensa dentro del proyecto, se trabaja y a su vez también se están tomando las decisiones. Una cultura de innovación crea ese ambiente donde las personas sienten la libertad para poder proponer nuevas ideas, aprender a equivocarse y a su vez también aprender a mejorar. En un negocio tradicional, la frase común que podemos encontrar nosotros es aquí todo se ha hecho así, de esa manera. En la cultura innovadora, muchachos, la mentalidad debe cambiar hacia, digamos, un concepto o una frase donde cómo podríamos hacerlo mejor. ¿Listo? Podemos entenderlo mejor con situaciones cotidianas. Yuri, ¿nos vas a contar algo? No, ¿qué te pasa? Bueno, imaginemos una panadería familiar donde siempre, digamos, se han vendido los mismos productos porque eso es lo que la gente compra. ¿Listo? Si un miembro del negocio quizás sugiere probar un pan sin azúcar para clientes diabéticos o paquetes congelados para poder venderlo en tiendas, pues en una cultura rígida, digamos, esa es la idea que sería claramente descartada inmediatamente, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de una cultura de innovación, esa respuesta, digamos, aparte de ser escuchada, va a ser evaluada, va a ser probada y a su vez también va a ser ajustada si en caso tal llegase a ser necesario. Esa apertura puede convertir, digamos, una idea simple en alguna idea que quizá pueda llegar a generar algún tipo de ingreso significativo para nuestra organización. Uno de los elementos principales en una cultura de innovación es la apertura al cambio. ¿Listo? ¿Eso qué nos significa a nosotros? Nos va a significar que debemos estar dispuestos a ajustar maneras de trabajar cuando quizás surjan nuevas tecnologías o nuevas oportunidades. Por ejemplo, un pequeño taller de modistería que decide aprender a promocionar sus productos en redes sociales en vez de depender únicamente del cliente que está bajo recomendación y está demostrado, digamos, la apertura al cambio. Cuéntanos, Gabriel. Sí, profe, muy bien lo de innovación. Como usted bien lo dice, estas tecnologías avanzan de una manera acelerada. ¿Cuál considera usted el tiempo prudente, pues, mientras uno aplica la innovación, se familiariza con ella, va viendo si realmente da buenos o no resultados? A veces por cuestiones externas aparentemente parece que no funcionara, pero después las condiciones sociales o políticas cambian. Perdón. Tranquilo. Eh, ¿Cada cuánto podría uno ir haciendo estas innovaciones? No, no quiero decir que yo tenga que tener un periodo fijo, ¿no? Pero Ujú. sí puede ser entre 3, 5, etcétera. Es muy importante lo que usted menciona y es de que, bueno, lo ideal, o sea, dentro del punto de vista idealista de cada organización es que se pudiera establecer una periodicidad para poder realizar algún tipo de innovación dentro de las empresas, ¿verdad? Sin embargo, eso va a ser un tanto difícil porque va a depender del tipo de innovación que usted esté realizando internamente dentro de ella, ¿cierto? Si quizá usted va a probar un nuevo tipo de helados dentro de su empresa de heladería, bueno, estoy suponiendo, a modo de ejemplo, usted debe iniciar con el proceso de fabricación, con el proceso, digamos, de muestreo estadísticamente hablando para poder corroborar de que su producto realmente gusta a los clientes y a su vez
medir el impacto que tendría bajo el concepto de que ellos realmente compren periódicamente su producto. Digamos, después de ya usted haber realizado todos sus estudios previos para el lanzamiento final de su producto y al haber, digamos, puesto ese producto en el menú final, usted en el transcurso de un trimestre puede llegar a observar el comportamiento porcentual de venta de ese producto, si realmente fue lo que se espera. Vean, muchachos, que hoy casualmente estaba leyendo un concepto innovador en un bar. Yo lo veía muy difícil. En cuanto escuché la palabra bar, yo dije, es complicado. Lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto de bares donde nosotros vamos y pedimos una cerveza o pedimos una media de aguardiente, pedimos una botella de ron. Ese es para nosotros, es un bar. Pero en grandes ciudades, aparte, digamos, de estos servicios que se prestan normalmente dentro de los bares que nosotros conocemos, también hay unos servicios de coctelería. Entonces, en ese sentido, ellos implementaron un sistema que para ellos fue el boom de su organización. ¿Por qué razón? Porque, digamos, ellos crearon un panel de 50 cócteles. ¿Listo? Y a su vez crearon un sistema como si fuese, digamos, el sistema, digamos, de las desinversiones en bolsa. Entonces, ustedes saben que cuando, digamos, un elemento es bastante demandado, pues su precio tiende a subir, ¿cierto? Ejemplo, si este reloj que yo tengo aquí en mi mano se está vendiendo, hoy se vendieron 10 unidades, mañana pues el precio de este reloj va a subir porque sé que va a seguir vendiéndose. ¿Listo? En cambio, si este reloj no se empieza a vender, entonces su valor tiende a verse en descuentos, pues para poder salir de ese stock del inventario. Ellos hicieron exactamente lo mismo. Ejemplo, digamos un shot de aguardiente con brandy y un zumo de limón. Ese fuera, digamos, el licor más vendido. ¿Listo? O el shot más vendido. Entonces ellos crearon el sistema para que conforme la gente llegue en el transcurso de la noche y siga pidiendo ese licor y ese shot y ese shot, lo sigan pidiendo, su valor va a ir aumentando y va empezando a decrecer el valor de los que quizá no son tan apetecidos por los clientes. De esa manera ellos garantizan que las personas que quizá quieren buscar algo económico se vayan por lo que esté más barato en el momento y claramente hay personas que van a preferir pagar un poquito más por algo que ya les está gustando. En ese sentido, van a ganar más por lo que ya tenían previamente establecido dentro de un rango de adquisición y a su vez van a empezar a salir del stock del inventario de lo que no, quizá no sea tan preferido dentro de su organización. Entonces, ellos no necesitaron un trimestre para poder identificar que eso fue bueno. ¿Por qué razón? Porque ellos crearon ese sistema junto a una universidad de Bogotá. Por lo general, el sistema, los sistemas de inversiones y intercambios en bolsa son muy pedidos entre universitarios, por lo tanto, ellos son personas que se han familiarizado con el término, ¿sí? Y cuando llegan ya conocen de la temática, ya saben cómo es el funcionamiento y claramente observaron ese comportamiento que les brindó a ellos una alza en sus ventas, una rentabilidad mucho más fuerte. ¿Listo? Y no necesitaron 3 meses para poder hacerlo. ¿Listo, Gabriel? Perfecto, profesor. Vale, sí, señor. Gracias. Vale, con gusto. Digamos que en cuanto a la temática que veníamos charlando, digamos, otro elemento importante también es la colaboración. En ambientes innovadores, compartir ideas no es una amenaza como tal, es más bien una ventaja. En un negocio comunitario, como digamos una asociación de artesanías, ok, pensé que iban a decir algo. Eso quizá puede verse, quizá cuando los integrantes quizá comparten secretos de técnicas, de proveedores, de materiales, en lugar de quizá llegar y sentarse y guardarlos por miedo a que la competencia interna se fortalezca, ¿cierto? La colaboración aumenta esa capacidad colectiva del negocio, muchachos. También es muy importante la experimentación y el aprendizaje que se va obteniendo continuamente. Innovar va a implicar también ensayo y error
no se frustren solamente porque quizá la primera vez que intentaron innovar no salió las cosas como quizá estuviesen esperando. Un agricultor que quizá decidió probar semillas de algún tipo de variedad nueva, quizá no tiene la certeza total del resultado que va a obtener, ¿cierto? Pero él entiende que probar eso es bastante necesario para poder mejorar lo que ya viene haciendo. La clave de todo esto que les estoy mencionando es perder el miedo al error, porque equivocarnos es de humanos y no estamos exentos a poder hacerlo dentro de nuestras organizaciones, porque cada intento deja una información valiosa sobre el aprendizaje que nosotros podemos llegar a obtener. El siguiente elemento a todo esto Como, sería el liderazgo dame, inspirador. todavía no he revisado, cariño. ¿Eso es tuyo? Por ejemplo, en una microempresa familiar. Un buen liderazgo puede ser el padre o la madre que permite que los hijos propongan algún tipo de ideas, en lugar de imponer solo de la manera que ellos vienen haciéndolo tradicionalmente. Ese tipo de liderazgo va a motivar el equipo a que se involucre, muchachos, de una manera mucho más proactiva dentro del estándar de la organización. Bueno, ahora continuemos. Cuando llego por lo general a este punto de la capacitación, me gusta, digamos, compartir o recordar también que la innovación no depende solamente de ideas, depende de recursos, de tecnologías en algunos casos. Si la cultura organizacional no acompaña ese cambio, muchachos, la innovación se puede quedar en propuestas aisladas o en buenas intenciones. Por eso, hablar de la importancia de la cultura y de la innovación también es hablar del terreno donde las ideas pueden llegar a crecer, se pueden sostener, se pueden generar algún tipo de impacto positivo de lo que nosotros estamos pretendiendo hacer, ¿cierto? Una organización con una cultura innovadora puede mejorar esa competitividad porque se adapta mejor a los cambios del mercado. Los cambios no siempre vienen solo de las grandes empresas o quizá de tecnologías internacionales. A veces vienen de comportamientos bastante simples de los mismos consumidores, muchachos. Por ejemplo, en varias regiones también rurales y urbanas, muchas personas prefieren comprar alimentos frescos o productos artesanales sin quizá algún tipo de intermediario, ¿verdad? Una tienda tradicional que observe esto podría, digamos, pasar a vender únicamente productos empacados o incluir frutas también en ello. Digamos, verduras, alimentos elaborados por productores legales. Ese ajuste va a demostrar la sensibilidad al contexto que les estoy explicando y también va a permitir mantenerse vigente en el mercado. También observo que una cultura de innovación aumenta la eficiencia operativa. Eso no significa trabajar más, eso es trabajar mejor. ¿Vale? Un taller de costura quizá decide organizar turnos de producción, decide definir tiempos por prenda, digitalizar pedidos, puede lograr más en menos tiempo, que es lo que se pretende, quizá con menos errores, que también claramente es uno de los objetivos, y el menor desperdicio posible. Entonces, en economía popular, donde los márgenes financieros claramente son reducidos, una mejora así puede marcar una diferencia importante en cómo estamos haciendo las cosas. Otra ventaja, podríamos llegar a hablar en cuanto a la mejora de la experiencia de las personas y los usuarios. Cuando la cultura interna está orientada a poder escuchar y a su vez también comprender necesidades reales, los productos y los servicios se vuelven mucho más relevantes. Si una panadería identifica que parte de su clientela son personas adultas, son mayores de edad, con restricción de azúcar o de sal también, eso, digamos, nos permite a nosotros poder ajustar recetas, pero nos permite también ofrecer empaques que sean más fáciles de abrir o porciones más pequeñas.
Esto demuestra que la innovación también puede expresarse en detalles cotidianos de lo que nosotros visualizamos en cuanto al comportamiento de nuestros clientes. Además, una cultura de innovación ayuda a atraer también un terreno talentoso. Digo terreno talentoso, es como a retener ese talento humano que nosotros podemos tener dentro de nuestra empresa. Hoy en día muchas personas prefieren espacios donde puedan, digamos, aportar ideas. Hay personas que se caracterizan por esa gestión de liderazgo, porque quieren aprender, porque quieren sentirse útiles y parte del proceso significativo realizado dentro de cada una de nuestras organizaciones. Ejemplo. Una microempresa permite que quienes trabajen allí propongan mejoras en atención al cliente. ¿Listo? También en distribución del espacio, en métodos de producción. Entonces, cuando las personas se sienten que su voz tiene algún tipo de valor importante, pues aumenta ese compromiso, aumenta la motivación, el sentido de pertenencia para con la empresa. ¿Listo? Otra razón importante es la sostenibilidad en el tiempo. Los negocios que no evolucionan corren el mismo riesgo de desaparecer. Un emprendimiento basado, digamos, en productos artesanales, una agricultura familiar, un servicio logístico de locales, un comercio minorista, pueden mantenerse vigentes si se adaptan esa oferta que tienen y si esas estrategias a los cambios culturales, a los cambios tecnológicos o económicos a los cuales se ven afectados ellos. Eso no significa que deben cambiar todo de manera inmediata. Significa que deben es avanzar paso a paso con una conciencia y una estrategia. En muchos casos, muchachos, nosotros solemos citar ejemplos de grandes empresas como Google, Tesla, Amazon, porque son referentes visibles de innovación a gran escala, ¿verdad? Sin embargo, la lógica aplica también en esas empresas porque puede, digamos, aplicarse correctamente en proyectos comunitarios, en negocios familiares, pequeños emprendimientos. Lo que cambia no es el concepto como tal, más bien es la escala bajo el cual nosotros estamos trabajando en materia de innovación. Si yo traduzco esto al contexto local, una cultura innovadora se ve, digamos, cuando un restaurante popular crea un menú rotativo basado en cosechas locales, cuando un agricultor prueba nuevas semillas en pequeñas parcelas antes de expandir ese cultivo, ¿cierto? O cuando una tienda de barrio implementa pagos digitales para poder facilitar la compra a quienes ya no usan ese efectivo. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchachos, vamos a brindar los 5 minuticos de siempre para poder hacer el llegado del enlace de asistencia. Les Gracias. comparto el enlace. Profe, por favor, suban o alguien la asistencia. A mí me sacó del sistema y no tengo el enlace. Tranquilo, Carlos, ya acabé de compartirla, bueno. Entonces, en ese sentido, por favor, llénenla y nos vemos en el transcurso de aproximadamente 5 minutos. Muchas gracias.
Bueno, muchachos, ya llenamos la asistencia. Bueno, vamos a continuar hablando de los factores clave de desarrollo en la cultura de innovación. Ese tema, aquí me gusta, digamos, aclarar que desarrollar una cultura de innovación en esto no ocurre de manera, digamos, automática. ¿Por qué lo digo? Porque aquí no, digamos, no nos basta a nosotros con simplemente con decir que queremos innovar. Aquí es necesario que creemos esas condiciones para poder garantizar que la innovación sea parte natural del funcionamiento de la organización en la cual nosotros desempeñamos algún tipo de función. Para que esto ocurra, se debe trabajar ciertos factores que actúan como pilares, muchachos. En primero, digamos como tal, es el liderazgo innovador, bajo el concepto que ya les he venido mencionando anteriormente. Como persona líder dentro de un proyecto de negocio, debo ser consciente de que mi actitud puede influir directamente en cómo mi equipo me percibe en cuanto al sistema de innovación. Si yo respondo con rechazo, si respondo con burla a ideas nuevas, envío un mensaje de miedo prácticamente a mis compañeros. En cambio, si yo escucho, si yo pregunto, si yo evalúo y a su vez también permito experimentar, estoy fomentando apertura a que ellos puedan participar dentro de las opciones de innovación que se pueden materializar en mi empresa, ¿verdad? Ejemplo, puede ser, digamos, una miscelánea, una tienda de barrio donde las personas quizás proponen probar un servicio de domicilios vía WhatsApp. Si el liderazgo dice, eso no sirve, bueno, la persona que lidera dice, eso no sirve, aquí siempre lo hemos hecho de esa manera, pues la idea totalmente carece en ese momento. Si en cambio esa persona responde con algo como probemos una semana y revisamos a ver qué tal funciona, la cultura pues empieza, digamos, a transformarse dentro de la empresa. Esa actitud como tal no garantiza éxito inmediato. Es importante tener claro eso, pero sí garantiza aprendizaje en el paso del tiempo dentro de las acciones de nuestra empresa. El liderazgo innovador también implica generar confianza y autonomía. Eso significa permitir que quienes participan en el proyecto pueden tomar algún tipo de decisión dentro de su rol como tal, sin depender también de aprobación permanente de algún tipo de supervisor. En un taller de costura, esto, digamos, podría verse cuando la persona encargada de recepción puede quizá negociar tiempos o hacer ajustes menores en pedidos sin quizá poder esperar la aprobación de dirección en todo momento. ¿Listo? Otro factor que también es muy importante, muchachos, son las estrategias y procesos. ¿Por qué digo esto? Porque la innovación requiere método. Aquí es donde nosotros podemos integrar marcos como el Design Thinking, el Lean Startup y metodologías ágiles como ya hemos venido visualizando desde el día de ayer. Esos enfoques permiten avanzar en paso a paso, en validar ideas, en escuchar a quienes usan el producto y a su vez también ajustar antes de invertir grandes cantidades de dinero o de tiempo. ¿Listo? En una empresa pequeña, eso puede, digamos, explicarse de una manera un tanto sencilla. Podemos hablar de prototipos rápidos, de pruebas con un grupo pequeño de clientes y evaluación continua también puede ser. También es muy necesario que establezcamos esos indicadores. La innovación no se puede gestionar solo con la intuición, eso se debe medir. Un ejemplo puede ser una cafetería que decide evaluar si vender bebidas frías puede aumentar también los ingresos. Los indicadores, simples como el número de ventas por día,
el retorno por bebida y comentarios de clientes que pueden llegar a orientar decisiones sin necesidad de procesos complejos, ¿verdad? Aquí, digamos, aparece el concepto de la cocreación. Esto es otro aspecto también bastante importante. ¿Por qué lo digo? Porque va a significar involucrar a personas, a usuarios, a proveedores o en su defecto también aliados estratégicos, claramente hablando, en la creación de soluciones. Por ejemplo, una solución podría ser, bueno, ¿qué le digo yo? Una asociación campesina. ¿Listo? Puede, digamos, preguntarle directamente a quienes compran esos productos qué tamaños en presentaciones o empaques les funciona mejor antes de lanzarlos como tal al mercado. Esa podría ser una. Eso les permite a ellos evitar errores, construir soluciones basadas en las necesidades reales que ya vienen ellos preidentificando, ¿verdad? Finalmente, la cultura del aprendizaje también es algo que caracteriza por su especialidad. Esto va a implicar fomentar la formación continua y reconocer procesos en cuanto a los esfuerzos y entender que el error no es un sinónimo de fracasar, es más bien como una oportunidad, como siempre se los he dicho. En muchos contextos, muchachos, especialmente en negocios familiares, existe temor a que nos podamos equivocar porque se asocia con pérdidas económicas. Sin embargo, puedo gestionar el riesgo diseñando experimentos pequeños antes de poder avanzar a gran escala. Algo que he observado en varias regiones es que cuando un emprendimiento deja de como de penalizar el error y empieza más bien a analizarlo de forma colectiva, su capacidad para innovar también aumenta. Entonces se convierte en algo directamente proporcional. Por ejemplo, si una panadería prueba una receta nueva y no funciona digamos, en lugar de solamente descartar esa idea, se puede analizar algún tipo de ajuste en materia de ingredientes, de tamaño, de precio, de empaque o cliente objetivo, ¿cierto? Entonces, para ello, reconocer ideas que claramente van a ser innovadoras también va a ayudar a fortalecer esta cultura, muchachos. El reconocimiento eh, no quiero que lo vean que es algo que requiera dinero. Puede ser ese espacio donde que se comparten las iniciativas, el mensaje público, el agradecimiento o una oportunidad para poder liderar una prueba piloto. Lo importante es que las personas entiendan que generar ideas y a su vez también cuestionar lo existente es parte del trabajo y no es un riesgo personal, muchachos. ¿Entendido? ¿Dudas, inquietudes hasta ahora, muchachos? No, no, señor. Perfecto, muchas gracias. Continuemos. Barreras comunes para la innovación y cómo superarlas. Bueno, la innovación no falla por falta de ideas. Muchas veces se detiene por barreras internas que surgen en la cultura del mismo trabajo o en la toma de las decisiones o en la forma en que están operando las organizaciones. Entonces, identificar esas barreras para nosotros es el primer paso para poder gestionarlas. Primera barrera, que claramente es frecuente, es la resistencia al cambio. ¿Listo? Esa resistencia generalmente no aparece porque las personas no quieran mejorar, sino porque el cambio genera esa incertidumbre. Algo nuevo va a implicar algún tipo de ajuste, nuevos aprendizajes, la posibilidad de equivocarnos. Entonces es natural que esto genere algún tipo de preocupación dentro de nuestro cuerpo del talento humano de la empresa. Por ejemplo, mm, una microempresa familiar donde durante años la contabilidad se ha llevado en un cuaderno. Para ello, se propone el uso de una hoja de cálculo o una aplicación y eso puede generar frases como eso es muy complicado, yo no sé usar eso, no sé manejar un computador, no sé cómo se prende, no tengo tiempo para aprender eso nuevo.
Entonces, para gestionar esto, considero que la comunicación clara y la capacitación gradual son esas estrategias importantes. Si nosotros acompañamos el cambio con algún tipo de explicación sencilla, ejemplos prácticos y aprendizaje progresivo, la resistencia claramente va a disminuir. Siguiendo el ejemplo anterior, explicar cómo la aplicación va a poder evitar errores en sumas permitirá calcular ganancias reales y ayudar también en toma de mejores decisiones financieramente hablando, y eso podría facilitar la adopción de la misma aplicación. En lugar de imponer, yo puedo acompañar ese proceso sin muchas veces la necesidad de ser yo quien esté liderando como tal, ¿cierto? Otra barrera, muchachos, que también es muy común y quizá es, digamos, el factor más común de todos, la falta de recursos, especialmente en organizaciones micro y pequeñas o economía popular donde las márgenes financieras son también bastante reducidas y la inversión claramente también suele priorizar necesidades operativas. Entonces, para ello, innovar puede recibirse como un gasto y no se puede o no se visualiza más bien como una especie de inversión. Por ejemplo, mm, un emprendimiento que produce alimentos puede ver costoso probar envases biodegradables. Hacer pruebas piloto o mejorar su empaque también es otra de las que ver bastante lejos. Entonces, para abordar esta barrera, una posible solución es destinar un porcentaje fijo del presupuesto a innovación, aunque sea por muy pequeña que sea, incluso en negocios modestos, separar un porcentaje mensual para pruebas puede marcar una diferencia importante, muchachos. Otra alternativa, buscar algún tipo de alianza, una convocatoria de financiación, una fondos regionales, innovación colaborativa. En algunos sectores la cocreación con clientes y proveedores permite también innovar sin grandes costos iniciales. La tercera barrera, digamos, puede ser la prestación en cuanto a la presencia de estructuras rígidas. Eso ocurre cuando los procesos burocráticos, jerarquías excesivas o en su defecto decisiones centralizadas impiden algún tipo de flexibilidad. En organizaciones donde todo se debe llevar por aprobación de una sola persona, la innovación se tiende a volver lenta o en su defecto se puede llegar a detener. Por ejemplo, en un taller donde la persona propietaria decide absolutamente todo lo que se hace dentro del taller, las personas que trabajan allí pueden dejar de proponer mejoras porque van a sentir que nada de eso va a poder generar algún cambio significativo. Para enfrentar esto, muchachos, considero bastante útil incorporar algún tipo de metodología ágil, como las que vimos el día de ayer, y a su vez también formar equipos multidisciplinarios. Cuando nosotros distribuimos responsabilidades, definimos roles claros y permitimos ciclos cortos de prueba y aprendizaje. Las ideas avanzan de una manera un tanto más fluida. Un ejemplo puede ser una cooperativa agrícola donde cada integrante puede llegar a liderar pruebas pequeñas con productos o en su defecto mercados y a su vez luego compartir esos resultados con el grupo. Muchachos, ¿comprendido hasta este preciso momento? Sí, señor. Muchachos, Sí, Sí. señor, sí, profe. Señor. vale. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el desarrollo del acta de constitución del proyecto. Para mí, eso no es como un requisito burocrático, es más bien como un elemento estratégico que marca el inicio formal del trabajo. En muchas organizaciones, especialmente en emprendimientos comunitarios o asociaciones campesinas, negocios familiares o microempresas, los proyectos empiezan de una forma informal. Listo. Alguien propone una idea, otra persona lo apoya y se comienza a trabajar sin mayor claridad. Eso puede crear confusión y conflictos más adelante,
Para ello, pues se puede generar un acta. Ese acta es un mecanismo que permite transformar una buena opción en un compromiso formal, definido o aceptado por quienes están participando directamente. Normalmente, en este documento mm, responde a tres preguntas importantes. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué es necesario hacerlo? ¿Y quién será el responsable de, de tomar una decisión durante el desarrollo, verdad? Eso va a significar que el acta, aparte de presentar la idea, también va a justificarla y asignar alguna autoridad. Sin este instrumento, muchachos, el proyecto podría muchas veces quedarse en conversaciones y posiblemente no avanzar o en su defecto depender de voluntades individuales. ¿Listo? Cuando explico esto a personas emprendedoras o equipos de economía popular, digamos que me gusta compartir ejemplos cercanos. Si una asociación de mujeres productoras de café decide lanzar una nueva línea de café tostado con marca propia, por ejemplo, el acta debe dejar en claro desde el inicio elementos como, por ejemplo, los objetivos del proyecto. Por ejemplo, mejorar el ingreso promedio por productora. También es importante declarar su alcance. Por ejemplo, producir una línea premium con algún tipo de empaque biodegradable. Los recursos que claramente están disponibles como equipos, alianzas, presupuestos y la persona o comité también que está siendo responsable de tomar algún tipo de decisión. Ese nivel de claridad va a evitar que surjan discusiones posteriores sobre qué se tiene previsto hacer, quiénes son los responsables, quién debería dar algún tipo de aprobación final para algún tipo de gasto, una compra, una decisión comercial. Parte importante del acta es la designación formal de la dirección del proyecto, muchachos. He observado yo, personalmente hablando, que en equipos donde no queda esto bastante definido, el proyecto suele avanzar más lento, porque todos opinan, todos, mejor dicho, tienen la misma vocería, pero nadie tiene la responsabilidad de priorizar, corregir algún tipo de rumbo o en su defecto dar una instrucción clara. Cuando en el acta nombran una persona que claramente va a designar una responsabilidad y establecer una autoridad, el equipo comprende quién debe liderar la comunicación, la asignación de las tareas y la coordinación general. Eso aporta un orden, muchachos, aporta una fluidez y una claridad al mismo tiempo. Otro componente considero también importante es la identificación de los stakeholders. Estos pueden ser internos. Sí, Gabriel, cuéntanos. Ese acta de constitución es lo mismo que el resumen ejecutivo de un No, proyecto. señor. No, señor. El resumen ejecutivo va a determinar de una manera muy puntual en qué consiste su proyecto. Pero en su defecto, el acta de constitución del proyecto va a delimitar eh, qué es lo que se va a hacer con el proyecto, o por qué es necesario hacer, quién va a ser el responsable de tomar algún tipo de decisión. ¿Listo? El resumen Listo. ejecutivo más que todo es como qué es lo que se va a hacer y por qué se va a hacer. ¿Listo? Para esta acta es, digamos, un tanto más sustancial la información que se va a plasmar dentro del acta y también se van a definir algún tipo de rol y responsabilidad bajo el concepto de las personas que están trabajando internamente en el proyecto y a su vez también como esa escala organizacional para el mismo. Muy bien, profe. Vale. Estábamos hablando de los stakeholders. Esos pueden ser internos como equipos de proyecto, gerencia, personal administrativo, o en su defecto pueden ser externos como proveedores, como clientes, aliados estratégicos, instituciones. En proyectos de economía popular este punto, digamos, cobra una especial relevancia porque los vínculos comunitarios y las relaciones sociales suelen influir directamente en la sostenibilidad del proyecto. Por ejemplo, si se implementa un proyecto para mejorar la producción de artesanías en una comunidad indígena,
¿Listo? Incluir a liderazgos comunitarios, organizaciones territoriales o entidades de apoyo también puede facilitar esa legitimidad del proceso y evitar algún tipo de resistencia. Ya para concluir, digamos que el acta debe establecer cómo se va a medir ese éxito del proyecto. Sin criterios que estén claramente especificados, la evaluación se vuelve bastante subjetiva. El proyecto puede sentirse mm, bien desde afuera, pero no puede estar cumpliendo los resultados que realmente pueden llegar a ser medibles. Por eso, es útil expresar indicadores concretos o KPIs. Por ejemplo, en el ejemplo del café, un criterio podría ser lograr ventas por lo menos del 60% del lote producido en los primeros 3 meses. Aumentar la margen de utilidad por quintal en un 15%. Entonces, eso no solo nos permite evaluar resultados, nos permite también ajustar estrategias en caso de llegar a ser necesario para nuestro proyecto, muchachos. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta este momento, muchachos? No, Perfecto. Listo. Elementos clave del acta de constitución del proyecto. Cuando yo explico por lo general estos elementos clave del acta de constitución, yo procuro, digamos, que las personas comprendan que aquí no se trata simplemente de llenar un formato, un formulario, es más bien como dejar esas bases firmes del proyecto que evolucionan con una claridad y una coherencia. Cada elemento de acta aporta una estructura, pero también aporta un sentido. Para mí la forma más clara de cobrarlo es entendiendo cómo cada parte pues responde a una pregunta especial dentro del proyecto. El primer elemento es el nombre y la descripción del proyecto. Y aunque pueda parecer algo tan simple, pues marca la diferencia significativa. Un nombre que sea realmente claro, pues va a generar una identidad, va a facilitar una comunicación, va a reducir la ambigüedad. La descripción, por su parte, digamos, va a resumir qué se pretende lograr. Amparo, ¿nos vas a contar algo? Ok. Cuando trabajo con emprendimientos rurales o proyectos comunitarios, muchas veces la descripción inicia siendo bastante amplia. Por ejemplo, una frase como mejorar la producción de café. Funciones en las últimas horas. Paredes de la Universidad Amparo, Nacional Amparo, antes contra Pérez. listo. Ese ejemplo que les acabo de decir puede sonar bastante válido, pero pues sigue siendo bastante vago al mismo tiempo. Una descripción que claramente puede llegar a ser más precisa podría, digamos, ser mejorar la capacidad de transformación, empaque y comercialización del café producido por la Asociación de Mujeres Cafeteras X mediante alguna adopción de práctica sostenible y tecnología accesible. Entonces, esa claridad va a permitir que cualquier persona que lea el acta, aún sin conocer previamente el proyecto, va a entender la esencia del mismo. ¿Listo? El segundo elemento es la justificación del proyecto. Y aquí suelo invitar a los equipos a pensar, digamos, en la raíz del problema o en la oportunidad que los está motivando en cuanto a esa iniciativa que tienen. La justificación debe explicar por qué el proyecto tiene algún tipo de sentido en ese momento y cuál es la necesidad real de buscar resolver esa necesidad. En contextos, digamos, de economía popular, ese punto se vuelve bastante relevante e importante porque los recursos suelen ser bastante limitados. Cada acción debe tener un propósito. Por ejemplo, si un grupo de mujeres artesanas quiere desarrollar un catálogo digital para vender sus productos, la justificación no sería únicamente queremos vender más. Es más bien como decir las ventas actuales dependen exclusivamente de ferias locales, ferias de emprendimiento o en su defecto recomendaciones.
Eso claramente limita la generación de los ingresos de forma sostenida. Un catálogo digital tan pequeño podría permitir acceder a nuevos mercados, podría mejorar la visibilidad del trabajo cultural, muchachos. Entonces, cuando la justificación está bien formulada, se convierte en un argumento sólido, por así decirlo, frente a los financiadores o aliados y organizaciones gubernamentales a los cuales nosotros queremos tocarles la puerta. El tercer elemento corresponde a los objetivos del proyecto definidos bajo el criterio SMART. A ver, ¿quién me dice que es SMART? Hace ratico nada más lo dije, muchachos, para ver si están pendientes de la clase del día de hoy. Son los objetivos medibles, verificables, realistas, alcanzables. Relevantes y en el tiempo. Perfecto. Perdón, No, muy bien, relevantes en no, el tiempo. excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Ya casi, ya casi. Esto, muchachos, me acaban de notificar que sí puedo pasar la clase para el viernes. Esto, me disculpo con Doralid, que quizá tiene esa situación especial el día de mañana, pero pues el día de mañana también tengo un evento bastante importante y se me sale, digamos, de los tiempos para poder acompañarlos en la capacitación. Por lo tanto, agradezco a las personas que quizá tienen esa disposición y esa disponibilidad para pasar la clase de mañana para el día viernes bajo el mismo horario, ¿vale? Profe, Señor. ¿y la del viernes es la última? Sí, señor, es la última que nos veríamos nosotros. ¿Cuántas horas estuvimos? No recuerdo. Pues si quieres el dato exacto, ya lo busco, porque aquí estaría. Oiga, qué interesante Rodri. esta capacitación. Créame que muy bien molido todo. Es volver otra vez a recordar todo lo que realmente está en la cartilla, más esto que usted nos está facilitando. Habríamos estado 66 horas en capacitación. Exactamente. Gracias, profe. Vale, sí, señor, con gusto. Bueno, continuemos. Digamos que en mi experiencia acompañando proyectos pequeños, veámoslo desde ese punto de vista, medianos también, o en su defecto también comunitarios, trato siempre de recordar como una especie de frase, los proyectos fracasan más por la falta de claridad que por la falta de las capacidades de las personas. El acta, y en particular esos elementos importantes, ayuda a reducir esa incertidumbre inicial, porque define el punto de partida, define el rumbo y el propósito, evitando suposiciones, malos entendidos o duplicación de esfuerzos. Ya para finalizar esta partecita, podemos determinar que el acta es como la sensación que debería quedar en el equipo de que no es burocracia, de que no es de decir se tiene que hacer lo que esta persona diga, ¿cierto? Es más bien, bueno, ¿por qué razón? Porque eso genera es como una especie de dirección. Un proyecto con un título que esté claro, con una justificación que esté sólida y con objetivos que estén definidos, ya no tiene una más estructura que la mayoría de los proyectos que avanzan improvisadamente, muchachos. ¿Comprendido, muchachos, hasta este preciso momento? Aquí, perfecto. Listo. Muchachos, 8:05. Yo creo que dejamos hasta este momento. Eh, ya nos veríamos entonces el día viernes sobre el mismo horario. Recalcarles la importancia a todos ustedes, muchachos, a los 18 que están conectados en este momento, de que inicien su proceso de cotizaciones para con el proyecto. Recuerden que es un periodo de tiempo corto y el tiempo claramente apremia para la convocatoria. ¿Listo, muchachos?
¿Alguien tiene algún tipo de comentario, duda, participación antes de despedirnos formalmente? Solo que el viernes, por favor, recuerden por el grupo, porque como es cambio horario, de pronto se me vuela. Dale, no te preocupes. Gracias. Yo voy a ser de las personas que mencione la participación. Bueno, muchachos, espero que tengan una muy feliz noche. Dios los bendiga y nos vemos entonces en ese sentido, pues el día Viernes. viernes. Bueno, Vale. Vale, gracias, profe, doctor, muchas nuevamente. gracias. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Vale, Gracias, Profe, hasta perfecto. muchas Que Dios lo luego. gracias, muy permita. Feliz agradecido. noche. Listo, Vale, profe, muchas muy gracias, buenas profe, que noches estén muy para bien. todos, Dios los bendiga. Profe, Igualmente, señor, me gustaría hacerle una consulta. ¿Cómo hago? ¿puede escribirme a mi WhatsApp? ¿Puede ser, Ah, Gabriel? sí, Sí, señor, claro. es su WhatsApp, profe. Sí, señor, puede escribir, no hay problema. ¿Cuál es ¿Sí su lo WhatsApp? tiene? Ah, el Ah, número. Ah, sí, el número de teléfono. Se lo comparto por este medio. Si quiere aquí en el grupo, en el a chat, ver, ah, ahí le haga- escribí mi número de teléfono. Me disculpa si quizá de pronto no le respondo en este momentito. Debo ir a hacer algo de mi bebé y de pronto mejor dicho, mañana a primera hora, con gusto, hasta me puedes llamar, me puedes escribir con gusto y ahí aclaramos cualquier duda, ¿vale, Gabriel? sí, es respecto al proyecto, precisamente. Dale, bendiciones, cualquier cosa, nos estamos charlando, muchachos. Dios los bendiga. 43 0009 95.